llegar a ciencias básicas y al delegado. No estamos en ese orden, pero está bueno igual, está bueno que hagamos un miembro inferior un poco más elongado, les conviene también, y luego haremos un segmento de tórax, probablemente no tan largo, y abdomen sí, es un capítulo que va a demorar más. Bueno, de modo que ahora vamos a hacer muslo, articulación de la rodilla y el próximo sábado haremos pierna, tobillo y pie. Y por ahí, que si nos da tiempo ahora, hacemos también pierna y dejamos el próximo sábado solamente para tobillo y pie, ¿no? Como ustedes ya en realidad ya están haciendo muslo y pierna, entonces creo que ya está bastante sencillo el tema. Esto está insoportable, ¿no? Bueno, vamos a estudiar ya se terminó los finales. ¿Cómo? Se llama los finales. También ya existe ya. Sí, ya está en la misma. Seguro que no es el ciclo pasado, ¿no? Voy a revisar. No, el de parciales sí está, pero aún así el profe dijo que posiblemente cambie. Nivel se inserta el vasto lateral, parte del vasto lateral, y ahí está el vasto medial. Entonces tenemos vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral, ¿no? Aquí está el músculo tensor de la fascia rotuliana, que es un músculo bastante pequeño. Y por supuesto acá está el trocánter mayor, que ya más o menos hemos visto, ¿no? Es decir, hay una cara externa del trocánter mayor y en esa cara externa están los glúteos, ¿no? El glúteo menor, el glúteo medio, pero además existen una serie de elementos dentro del trocánter mayor que no hay que confundir, ¿no? Por ejemplo, esta línea se llama línea intertrochanteria, por la cara anterior se llama así, y esta es la cresta intertrochanteria. O sea, cosa que ahora en el examen práctico, en el examen práctico anterior creo que se preguntó inserciones, y por ahí ahora preguntemos estructura, ¿no? Entonces, si te señalan una estructura con plastilina por acá, vos tenés que poner línea intertrochanteria. ¿Es importante esa línea? Bueno, ahí ¿qué se inserta? Que ustedes lo estudiaron. ¿Ya? Empieza con cápsula y termina con articular. La cápsula articular. O sea, ¿dónde se inserta la cápsula articular? En la línea intertrochanteria. Ahí está, ¿no es cierto? Que la cápsula es importantísima porque la cápsula articular está inmediatamente por encima de la membrana sinovial e inmediatamente por encima de la cápsula vienen los ligamentos, pubo femoral, ilio femoral, etc., ¿no? Y esta es la cresta intertrochanteria. Y acá ven ustedes en esa cresta un tubérculo, que es el tubérculo cuadrado, que corresponde a esta inserción, me tiene podrido esto, la verdad. A esta inserción, ¿sí? Que es la inserción del cuadrado femoral, que es uno de los tantos músculos rotadores del muslo, ¿no? Entonces, línea intertrochanteria, cresta intertrochanteria, tubérculo cuadrado para el músculo cuadrado femoral. Por supuesto, en el trocánter menor se inserta el psoas ilíaco, ustedes ya lo saben. Una falta de respeto. Bueno. Sí, está Laura acá, sí, felizmente. ¿Ya? Ok, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bien. Entonces ya sabemos que acá está el trocánter menor. El trocánter menor, donde está el psoas ilíaco.
Y el trocánter mayor tiene como que una cara externa, ¿no? Y una cara interna, ¿no? Es decir, en la cara externa ya sabemos, está en la zona anterior el glúteo menor, en la cara anterior el glúteo medio. Estamos hablando de cara externa, zona posterior y anterior. Esta es la zona posterior, hasta el glúteo medio. Ahí está el cuadrado crural. Y acá está el glúteo menor. Pero hay una cara interna, ¿qué es esta? La cara interna del trocánter menor, que tiene una fosa, que es esta, que es lo que los franceses llamaban fosa digital. Ya lo resolvieron. Mira, Lori le bajó el volumen, no se podía dictar. Fosa digital, que es la fosa trocánterica, básicamente, para el obturador externo, ¿no? Pero por encima de esa fosa digital, que es esta, ¿no? O de la fosa trocánteria, tenemos esta, podríamos decir, esta depresión o esta pequeña impresión en esta zona, donde se insertan 3 tendones, que son los de los géminos superior, gémino inferior, o si quieren le pueden llamar gemelo superior e inferior. Yo prefiero gémino, pero es cuestión de ustedes, y el obturador interno, ¿no? Bueno. Pero hay una cosa importante en esta diáfisis femoral, que es la más importante de todas, que es esta, ¿no es cierto? Que es esta línea, esta arista, que es la línea áspera. En el intersticio de la línea áspera se inserta el aductor magno, ¿no? En todo el intersticio de la línea áspera, ¿no? Ahí está la inserción del aductor magno. O mayor. Inmediatamente por dentro. Qué día, qué bárbaro, qué bárbaro. El aductor magno o aductor mayor, en la parte medial y superior o proximal está el aductor corto o aductor menor, y en la parte inferior y medial el aductor largo o aductor medio. Pero además tenemos que, claro, en toda esta zona posterior y externa se inserta también parte del vasto intermedio, obviamente. Y básicamente entre la inserción del aductor magno y del vasto intermedio, la cabeza corta del bíceps femoral, ¿no? Del bíceps femoral, uno de los músculos que flexionan la pierna. Eso está bien. Pero además tenemos que la línea áspera se trifurca hacia arriba y se bifurca hacia abajo, ¿no? Entonces, hay una rama medial, que es esta rama de trifurcación medial de la línea áspera, que presta inserción, por supuesto, a el vasto medial, ¿no? Porque, a ver, si bien en el intersticio de la línea áspera se inserta el aductor magno, lateralmente se insertan los vastos, o sea, a ver. La línea áspera es anterior. No, posterior. Qué bonito dibujo. La oreja de Shrek, ¿no? Entonces, digamos que en esta, la línea áspera viene, la voy a hacer demasiado exagerada. En el labio lateral de la línea áspera se inserta el vasto Medial o lateral. En el labio medial Basta medio. Más o medial. Creo que también es vasto interno, ¿no? Vasto intermedio. El gracil. No. de la línea áspera se inserta el vasto Ah, no, el gracil es el aductor. medial. El aductor, ¿no? Este es el cuádriceps, vasto lateral del cuádriceps. Entonces, en el intersticio de la línea áspera
aductor mayor. Se inserta el aductor magno, ¿no es cierto? Y por supuesto, inmediatamente por arriba el aductor corto y por abajo el aductor largo. Y entre el labio lateral y la parte del borde lateral está a esta altura la cabeza corta del bíceps y en toda esta zona, acá, parte del vasto intermedio, que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cómo se continúa la línea áspera, que acá le dice gruesísima? Bueno, con tres elementos, con la trifurcación famosa. Una es esta, una, dos y tres. Una tuberosidad, pero una tuberosidad glútea. Entonces, esta sería la rama lateral, esta sería la rama medial y esta sería la rama intermedia. ¿No? En la rama lateral ya sabemos que le podemos llamar, si queremos, cresta glútea para el glúteo mayor. A esta rama medial, si queremos, le llamamos cresta. No le llamamos ninguna cresta, porque no nos vamos a confundir. No digamos cresta para el vasto, simplemente en la rama medial se inserta también el vasto medial. Y acá sí, en esta rama interna, algunos le llaman cresta, esta rama intermedia le llaman cresta pectínea. Para el pectíneo. O sea, esas son las tres. Y claro, esta rama medial la reconocemos porque va exactamente por detrás, o sea, por debajo y por detrás del trocánter menor. Y esa misma rama medial de esta trifurcación de la línea áspera es la que se continúa con, digamos, con la línea intertrocantérica. O sea, a ver, esta es la rama medial, para el vasto medial, ¿sí? Se va por debajo del trocánter menor y esta es la continuación, es esto, es la línea intertrocantérica, es la continuación, ¿sí? Acá no se nota tanto la rama intermedia, pero esa sería la cresta pectínea para el músculo pectíneo y esta es la línea de bifurcación, rama de bifurcación externa o si quieren rama de bifurcación lateral, es lo mismo. Que es la cresta glútea para el glúteo mayor. Y aquí hay dos líneas que son las intercondilias, ¿no? La lateral y la medial, que forman la zona poplitea. Es la bifurcación distal de la línea áspera, ¿no? Con estas dos líneas que van formando la zona poplitea que todavía no hemos estudiado. Bien, entonces, por ahí va la cosa con las inserciones. Claro, evidentemente, si empezamos a preguntar inserciones, las inserciones que preguntaremos en el examen práctico será a nivel, si es que lo hacemos o no, será en trocánter, ¿no? En fositas, porque preguntar, a poner una plastilina para pensar que ustedes van a decir, ahí se inserta acá, en esta zona exacta, así un poquito por afuera tiene que responder cabeza corta de bíceps. Bueno, hay que ser un asesino para preguntar eso. Porque puede ser la cabeza corta de bíceps, pero también puede ser el aductor magno, pero también puede ser también, ¿por qué no? Podría ser el vasto intermedio, o sea, ahí se confunde muchísimo. Entonces, ya esa pregunta no se podría hacer. Entonces, ya saben ustedes que línea áspera, la verdad que inserciones no vamos a preguntar. En el examen, ¿no? Examen práctico, porque en teórico, cualquier cosa. Bien. Entonces, la región del muslo tiene como límite proximal el arco crural y el pliegue glúteo por arriba, por la zona proximal, y por la zona distal una línea convencional que pasa 2 veces de dedo por encima de la rótula. Entonces, y bueno, los laterales ya corresponden a los relieves musculares, pero
al que le gusta hacer este tipo de correlación, hay una línea lateral, digamos vertical lateral, que iría desde el trocánter mayor, ¿no?, hasta el cóndilo externo del fémur, y que corresponde al músculo tensor de la fascia lata, que vamos a estudiar, que es este relieve que está haciendo acá, Sí. este musculito, ¿no? Y la línea interna iría del pubis, ¿no?, al cóndilo interno del fémur, que corresponde al músculo grácil o recto interno, ¿no? Bueno, hay algunos, ya saben que la piel de esta región es bastante más gruesa por fuera que por dentro, tiene más folículos pilosos por fuera que por dentro, igual que el brazo, ¿no? Y dentro del tejido celular subcutáneo es bastante areolar en la zona externa y más laminar en la zona interna, más tipo fascia superficial, con dos hojitas, ¿no?, de la fascia superficial por donde discurre la grasa laminar. Y hay algunas venas también superficiales. Ya saben que esta es la vena femoral, acá está la vena safena interna, ya en la parte de la pierna va a ser la vena safena externa, o safena mayor, particularmente mejor que le llamen safena mayor. Los franceses llamaban safena interna, ¿no? Entonces está la pudenda externa superficial, esta sería la pudenda externa superficial, y esta es la safena accesoria, ¿no? Y también hay nervios superficiales, ¿no? El cutáneo femoral lateral, que era lo que los franceses llamaban femorocutáneo. Yo en el examen igual le voy a poner las dos cosas, ¿no? Femorocutáneo, porque de todas maneras van a encontrar traumatólogos y médicos en el hospital que le van a decir femorocutáneo y no de ninguna manera le van a decir cutáneo femoral lateral. Van a hablar de génito crural y no génito femoral, entonces le ponemos las dos, ¿no? Este es el nervio génito femoral, ¿no?, que los franceses llamaban génito crural. Y por supuesto, todas estas ramas son las ramas cutáneas, ¿no?, del nervio femoral. La aponeurosis y el plano muscular, ¿sí? Por la parte posterior igual encontramos algunas venas superficiales, la vena safena mayor, que es esta, o safena interna, la accesoria, ¿no?, y la safena menor. La safena menor en la pierna, prácticamente la parte media de la pantorrilla, es lo que los franceses llamaban safena externa, ¿no? La safena externa, que es una de las venas que, bueno, la safena menor es una de las venas que más sufre los problemas de la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Lo que respecta a las dilataciones, etc. Todas las colaterales de la safena externa son las que primero sufren este problema con la insuficiencia venolinfática, ¿no? Y dentro de los nervios superficiales, estas ramitas que aparecen por acá es el cutáneo femoral posterior, que es lo que los franceses llamaban ciático menor. Acuérdense que el ciático de los anglosajones para los franceses era ciático mayor, ¿no? Entonces este nervio de los franceses era el ciático menor, el cutáneo femoral posterior. Todas son ramas sensitivas, no son ramas motoras, ¿no? Bueno, ahí está la inervación sensitiva, no vamos a insistir. Acá tampoco. Entonces, el plano muscular en el muslo, que es muy sencillo, se divide en estos compartimientos, en el compartimiento anterior, en el medial y en el posterior, ¿sí? En este compartimiento encontramos algunos músculos interesantes, que son el tensor de la fascia lata, ¿no?, que es el sartorio, que cruza oblicuamente la región de arriba abajo y de afuera adentro, ¿no?, y el cuádriceps. Por supuesto también estamos viendo el pectíneo y estamos viendo el aductor medio y estamos viendo el aductor, si quieren, largo, y estamos viendo el grácil, pero digo, me refiero a que en todo caso lo importante acá en este compartimiento es el tensor, el sartorio y el cuádriceps. Estamos viendo parte del cuádriceps, lo único que nos vemos ahí es el vasto intermedio, ¿no? Ahí está el vasto intermedio, ¿no? El vasto intermedio o crural, o femoral, crural o femoral de los franceses. El vasto intermedio es mejor que le llamen ustedes. Entonces, a ver, sartorio, músculo del sastre, que cruza el muslo, se inserta igual que el tensor de la fascia lata en la espina ilíaca anterior superior, ¿no? Y termina la pata de ganso, ¿no? La pata de ganso, ¿no? Acuérdense que hay tres músculos y que tiene toda una sintomatología que vamos a revisar ahora. Traumatológica y dolorosa, el dolor en la cara interna de la rodilla, justamente por una tendinitis de estos tres tendones que forman la pata de ganso, ¿no?
¿Este es un músculo importante? Sí, no es un músculo, digamos, accesorio. Es un músculo que tiene que ver, por ejemplo, el sartorio con la flexión del muslo, con la abducción, flexión, llevar el muslo hacia afuera, ¿no es cierto? Y también es un músculo que tiene que ver con la flexión de la pierna, o sea, ayuda a los músculos, es un coadyuvante de los músculos más importantes en lo que respecta a la flexión de la pierna, que son los isquiotibiales, ¿no? El semitendinoso, semimembranoso y el grácil. Entonces, esos son los más importantes, bueno, pero el sartorio también es un músculo que tiene que ver con la flexión de la pierna, pero básicamente lleva el muslo hacia arriba y hacia afuera, ¿no? El sartorio. El músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Ya saben ustedes que es un músculo que hace esto, es un abductor del muslo, no es el único abductor, los otros importantes abductores son el glúteo menor y el glúteo medio, ¿no? Que son abductores del muslo. La diferencia es que este solamente abduce, mientras que los glúteos menor y medio también son rotadores internos de la cadera. Y tenemos el cuádriceps, ¿no es cierto? El cuádriceps tiene el recto femoral que se inserta junto con estos músculos en la espina ilíaca antero, en este caso en la espina ilíaca anteroinferior. Se podría palpar, porque acuérdense que ustedes que la espina ilíaca anterosuperior es palpable, la espina del pubis se podría palpar con mucho dolor y yo te podría palpar la espina ilíaca anteroinferior arrancándote un dolor inenarrable, no tiene sentido. En los libros de semiología, de Suros, por ejemplo, se habla de eso, porque un poquito que en la medicina se ha olvidado la semiología clásica, porque el médico tenía que ser muy observador, la ectoscopía era muy importante para hacer diagnósticos, ¿no? Inclusive se tenían que probar algunas secreciones. Entonces, si tenía sabor a manzana, bueno, mejor no hablemos de eso. Pero realmente era así, o sea, el médico tenía que ser muy observador y tenía que hacer mucho el examen físico era muy importante. Yo no digo que ahora no lo sea, pero ahora tenemos todo un cortejo de, digamos, de elementos que nos ayudan a establecer un diagnóstico presuntivo al menos, que son los exámenes auxiliares que antes no se podía valer el médico. Lamentablemente ahora el médico ha olvidado la semiología clásica, totalmente. Yo no digo que haya cosas que no sea necesario hacer, no es necesario someter al paciente a torturas para palparte cosas, ok, te acepto ciertas cosas, pero hay reparos anatómicos importantes y a veces inclusive el examen abdominal se deja de lado y lo primero que hace el médico es pedir exámenes. No, que tengo dolor, hágase todo esto y regrese con los resultados. Es lo mismo que meterte en una máquina y que la máquina te dé un diagnóstico. Entonces estudiaste toda una carrera para eso, está un poco complicado también. Yo sé que también es la ley de menor esfuerzo, que hay demasiada demanda, que hay muchos pacientes, ¿no? Que es un tema ya de tipo administrativo también en los hospitales y en las clínicas, pero a veces el médico abusa excesivamente de los exámenes auxiliares. Y practica muchas veces, y eso es en la práctica privada, la dicotomía, que es un tema ético. Es decir, ¿estás mal de la garganta? Sí, doctor, me duele. Tengo tosecita, correcto. Ya, a ver, vamos a hacerte hemograma, hemoglobina, hematocrito, velocidad de sedimentación globular, que de hecho va a estar incrementada, si está le veo la garganta nada más, está con dos tremendas pelotazas ahí, de velocidad de sedimentación, y te pido un frotis faringio para que algún bicho me va a salir, lo mando a cultivar, entonces, y te mando un montón de exámenes que yo sé que van a salir positivos, porque la numeración y fórmula va a estar desviada hacia la izquierda, porque está con una infección, o sea, no necesito, ¿qué pretendo? Que no va a tener leucocitosis, está con una infección horrible, mira la cara infectada que tiene. Entonces, ¿para qué le pido tanta cosa? Porque seguramente he hecho algún tipo de trato con un laboratorio, ¿no? Y por enviar exámenes en ese laboratorio me da un porcentaje. Que a mí me parece despreciable, nauseabundo, pero se da y se sigue dando. Tal vez menos que en la década de los 80, 90, pero se sigue dando, ¿no? Y hay médicos que ni siquiera, porque una cosa es ser inmoral y otra cosa es ser amoral, es peor todavía. Porque la moral comete faltas contra la ética, pero no lo sabe, no se da cuenta. Yo conozco colegas que te dicen, no sé qué pasa con el laboratorio X, no me llega el sobre. ¿Cómo se demoran, ¿Cómo se demoran? Sí, porque mandan un porcentaje, eso ya está estipulado. Uno pide los exámenes y se estipula. O sea, si vos tenés un laboratorio conocido, ¿no?
que por los exámenes que vos envías, sean positivos o negativos los resultados, son el interés al laboratorio, te van a dar un porcentaje del 20% del total que mandás. ¿Qué tenés que hacer? Mandar más exámenes. Pero por supuesto, yo tengo frotis hasta las orejas. Total, si va a salir todo negativo. Entonces, eso es realmente para eso no hemos hecho esta carrera, ¿no? Pero se da, lamentablemente. Se da. Entonces, hay algunos que digamos, que cometen esta falta terrible contra la ética y lo saben. Bueno, son inmorales. Hay tanto inmoral a nuestro alrededor pero por lo menos algo de culpa le asignará el hecho de saber que están procediendo mal. Pero hay algunos que ni siquiera se dan cuenta. Por eso es que es importante volver a insistir en la filosofía, que es un curso que está absolutamente metido dentro de la carrera médica y que, bueno, ahora están haciendo, me parece, epistemología, ¿no? Teoría del conocimiento, ya están. ¿En qué ciclo lo hacen? Ya lo hicieron. Ya hicimos. Ya lo hicieron. Bien. Sí, hicimos. Pero en realidad, particularmente, me parece que el curso de epistemología aborda el conocimiento científico. O sea, toda la historia y lo que es conocimiento científico y lo que no es conocimiento científico, y no sé si se toque el tema filosófico en tanto axiología, o sea, valores, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Si lo tocan además de la parte de teoría del conocimiento, enhorabuena. Si no, habría que volver a los orígenes, porque si hay una carrera que no puede dejar de lado la filosofía, es la carrera de medicina, ¿no? Porque si no está en los colegios, antes en los colegios, en la época de tus abuelos, eso te enseñaban en el colegio. O sea, salías del colegio y sabías que no había sido Nietzsche, y que no había sido Kant, y que no había sido Foucault, y que no había sido, bueno, Foucault no sé tanto en esa época de tus abuelos, pero por lo menos sí, la filosofía clásica sí, que Hegel y qué sé yo. Ahora, en el colegio, el profesor no sabe, no tiene idea del profesor. Entonces, ¿qué le va a enseñar al alumno? Ese es el gran problema de nuestro medio. No hablo de la educación universitaria, hablo de la educación primaria y secundaria, que es lo básico de un país. Ustedes tendrían que tener una educación, terminar la secundaria, y mucha gente es la educación terminal. A partir de ese momento y gracias a la educación secundaria pueden hacer una vida, digamos, feliz, plena, porque tenés las mínimas herramientas para ser una persona de bien y trabajar y tener un dominio cognitivo que te permita hacer cosas. Con la educación secundaria que nos brinda nuestro medio, estamos todos locos. ¿Qué estoy hablando? No podemos. No es terminal, tenemos que seguir avanzando. Ese es el gran problema. Que la educación primaria y secundaria en nuestro medio, y no en Perú, en muchos países de Sudamérica, es tan deficiente que obliga al estudiante a estudiar cualquier otra cosa, pero tiene que estudiar algo. O sea, te están endilgando hacia el mundo universitario de todas maneras. Lo cual no está mal para ustedes que están acá, pero evidentemente para mucha gente que no puede, está terrible, porque lo limitan desde todo punto de vista, ¿no? La inervación de estos músculos del cuádriceps, del vasto el lateral, del vasto medial, del femoral del recto anterior o recto femoral y del femoral, que está por detrás, es el nervio femoral, el L2, L3, L4, y lo que hace es extender la pierna. Hasta ahora seguimos con que lo de arriba mueve lo de abajo. Que la única excepción son los aductores. No hay ninguna otra, ¿no? La excepción de la regla son los músculos aductores que mueven el mismo segmento. Porque si no, seguimos igual que lo de arriba sigue moviendo lo de abajo. O sea, la articulación de la rodilla y por lo tanto estos extienden la pierna y los isquiotibiales que están atrás flexionan la pierna. Esto es facilísimo, veo que brazo. El vasto intermedio, ¿no? Que viene a ser el símil del braquial anterior del brazo, y por supuesto el tendón del cuádriceps, ¿no? Este es el tendón rotuliano, y acá está el tendón del cuádriceps, que ambos tienen su propia patología, que vamos a revisar un poquito cuando vamos ahora a articulación de la rodilla. Tensor de la fascia lata, ¿no? Espina ilíaca anterosuperior, cresta ilíaca, hasta la cinta de o ligamento isquiotibial o tracto iliotibial. El músculo tensor de la fascia lata, además, ya lo vimos eso, además de ser un abductor o separador del muslo, pone tensa la fascia lata. O sea, me permite hacer una contracción isométrica de todo el muslo. Y lo podemos hacer, y ustedes saben perfectamente qué pasa, ¿no? O puedes poner en contracción los músculos de la región externa, de la región interna y de la región posterior del muslo sin necesidad de moverte.
O sea, haces una tensión dinámica de muslo, ¿no? ¿O eso no? Claro. Listo. La inervación es el glúteo superior y, por supuesto, hace una sinergia con los glúteos menor y medio, pero estos glúteos también son rotadores internos que no hace eso el tensor facial lata. Luego el compartimiento medial, que tiene un poquito más de músculos, tenemos con el número 1 está el grácil. Está mal eso. Músculo Está grácil. mal eso. Muy mal. Músculo grácil. Horroroso. ¿Quién ha hecho esa Tuve PPT? un lapsus. Asistente. Un ratito, chicos. Ahora sí, ¿no? El grácil o recto interno, entre paréntesis los franceses, ¿no? Entre paréntesis los franceses, ahí está un poco complicado, ¿sí, no? El pectíneo, que yo decía, tiene que tener cuidado con estos músculos, con el psoas y el pectíneo. Ahí está el paquete vasculonervioso, ¿no? En ese ángulo diedro dirigido hacia atrás, entre dos músculos, entre el pectíneo y el psoas, ¿no? Está el paquete vasculonervioso, está el nervio, un poquito hacia afuera, sí está el nervio femoral, pero prácticamente en el mismo ángulo están los vasos sanguíneos, ¿no? El nervio sí está lateralmente situado. El aductor largo o aductor mediano de los franceses, y bueno, luego por supuesto vamos a ver el aductor corto, el aductor magno y el aductor mínimo, cuarto aductor, que es una parte del aductor magno, ¿no? Y es un coadyuvante. Entonces, el grácil es un músculo que se inserta en la sínfisis del pubis hasta la extremidad interna de la tibia, que junto con el sartorio, ¿no? Y el semitendinoso van a formar la pata de ganso, ¿no? ¿Qué más? El aductor largo o aductor mediano, que es el primero que se ve acá, no se ve acá ¿no? Este es el pectíneo, el aductor largo, que se inserta en el cuerpo del pubis y hasta la línea áspera donde hemos visto. El pectíneo, que va de la cresta pectínea, acá, y la cresta pectínea, ¿sí? Que es esta, ¿no? O cresta pectínea de la rama a la cresta pectínea del pubis, ¿no? Está muy cerquita la cresta pectínea del pubis de la arista donde se inserta el ligamento Cooper, que va a ser muy importante para ustedes cuando estudien abdomen, porque como reparo anatómico para la cirugía de herniorrafía es muy importante el ligamento de lo que se llama el gimbernae, el ligamento inguinal, el ligamento Cooper, ¿no? Para hacer suturas y para resolver las debilidades de pared abdominal quirúrgicamente. Por eso les digo siempre que para aprender a operar y saber operar hay que saber anatomía, si no estás un poco perdido, ¿no? Inervación nervio obturador, L2, L3, L4. ¿Y qué son estos músculos? Incluyendo al grácil, son aproximadores. Son aproximadores. Son Aductor. lo que los romanos le llamaban custodium virginatus, ¿no? Los aductores. Terrible nombre, ¿no? Pero bueno, así le llamaban los famosos custodium virginal, los protectores de la virginidad, imagínate, qué bárbaro. Y como les dije, hay libros que no son de la época romana, ¿no? Que son del siglo XIX y que seguían llamándolo igual. O sea, eso sí no tiene nada de gracioso. Y no tiene nada de gracioso porque en el siglo XX yo he tenido inefables profesores, creo que ya les conté la anécdota, que hacían este tipo de traslado, ¿no? A la actualidad, a esa actualidad de los 80s, que era espantosa, ¿no? Porque tenían el mismo concepto del músculo custodio de la virginidad y que por lo tanto las violaciones y qué sé yo, y les hacían, iban por caminos totalmente atrabiliarios y sobre todo en contra de la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, hoy creo que ya eso no existe. Seguramente algún médico que tiene todavía ya unos 95 años y está con esa, pero si no, ya no, felizmente, ¿no? Muy bien. El aductor, acá no está el aductor mínimo, está el aductor corto y el aductor magno, ¿no? ¿Qué hacen los aductores? Son aductores. Se pudrió todo.
¿Por qué? Porque eso de lo de arriba mueve lo de abajo, bueno, siempre una regla tiene una excepción. Bueno, en este caso los autores están en el muslo y mueven el mismo segmento, ¿no? Llevan el muslo a la línea media, ¿ok? Pero sí, seguimos con lo mismo, que lo de arriba mueve lo de abajo, porque por todo lo demás sigue igual y en la pierna igual, así que nos podemos quedar con ese concepto con una excepción, ¿no? En lo que respecta al doctor mínimo es esto, ¿no? Es una porción superior. Yo siempre que hablé del doctor mínimo lo comparo con el romboides menor. ¿Se acuerdan del romboides menor? Que es parte del romboides, pero que es en lugar de... Ah, no dijimos con ustedes eso, ¿no? ¿O sí? No. ¿Sí? No sé, eso es en... lo vamos a ver en toras de nuevo, el romboides, pero... la parte del romboide menor forma parte del músculo romboides, que yo digo romboides nada más, pero lo que pasa es que el menor son los fascículos que van del borde interno de la escápula, que ya lo hemos visto, hasta las apófisis espinosas de las cervicales, ¿no? Que es un fragmento chiquitito del músculo. Y todo lo demás del romboides va a las apófisis espinosas de las dorsales, ¿no? Entonces, y al final es el mismo músculo. Bueno, este es el mismo aductor mayor con un fascículo superior que es un coadyuvante de la aducción, o sea, es un aductor también el aductor mínimo, ¿no? Le digo esto y le digo que es absolutamente accesorio, porque hay literaturas acerca del aductor mínimo y todo lo que hace el aductor mínimo y no hace nada, es un coadyuvante de la aducción. ¿Qué va a hacer frente a la tremenda barbaridad de músculos aductores? ¿Qué va a hacer el aductor mínimo? El bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso son los músculos isquiotibiales o femorales, que yo no sé por qué llaman isquiotibiales, porque isquiotibiales no tienen nada. Porque se deberían llamar músculos isquiotibio-peroneos, ¿no? Porque en realidad todos se insertan arriba a nivel de la tuberosidad isquiática, eso es verdad, como vos que estás sentado y estás ahí el tendón estás sentado sobre ese tendón de los músculos isquiotibiales, ¿no? Que lo vimos la vez pasada con algún ejemplo. ¿Crees que te saque nuevo? No. Y se insertan ¿dónde? Distalmente. Bueno, se insertan, a ver, isquiotibiales, isquio, los tres, tibiales, se pudrió todo acá. Porque el bíceps se va ¿a dónde? A la cabeza del peroneo. Bueno, entonces son isquiotibio-peroneo. Pero como es un nombre medio pesado, le llaman isquiotibiales. Pero el bíceps termina en peroné y recién los que son realmente, que terminan a nivel tibial, son el semitendinoso, ¿no? Y el semimembranoso, ¿no? ¿Qué hacen estos músculos? Bueno, estos músculos lo que hacen es flexionar la pierna sobre el músculo. Por lo tanto, los de arriba sí mueven lo de abajo, en este caso, ¿no? Cabeza del peroné, bíceps. Los tres van al isquion, ¿no? Pero el bíceps va a la cabeza del peroné. Esto es un doctor, creo que falleció ese doctor, yo les conté también que estaba en sala de operaciones y estábamos haciendo un colgajo en voltereta, se llama, por una úlcera por presión, una escara de un paciente parapléjico. Y yo recién entraba a la residencia de cirugía plástica, pero yo tenía ya dictando acá anatomía muchos años. Y el doctor hace el corte inferior hacia acá. Bueno, en la literatura quirúrgica te dice que el corte se hace a nivel del músculo bíceps y luego se enrolla, preservando el paquete vascular, por supuesto, y lo ponemos acá porque aquí está la úlcera es en esta zona, ¿no? En la zona donde está el pliegue glúteo, ¿no? Las úlceras isquiáticas. Entonces, se hace ese tipo de colgajo, se resuelve, o sea, se le da soporte a la zona que no lo tiene. Entonces, pero el doctor estaba cortando acá. Entonces, y estaba cortando, haciendo todo lo que tenía que hacer, y él dice, bueno, ahora, creo que le dije a la nena del doctor, no voy a mencionar su nombre, además que ya creo que falleció, y dijo, bueno, estamos ahora haciendo el colgajo de bíceps, porque el colgajo está descrito como colgajo de bíceps, ¿no? Y yo, doctor, inocente, doctor, es el semitendinoso. Me quedó mirando y siguió operando. Muy buen cirujano. Siguió. Entonces, el colgajo de bíceps sirve para ayudar a los pacientes. Doctor, perdón, el que está levantando es el semitendinoso. En ese momento me dijo, mira barriga,
Yo tendría una semana, 15 días de la barriga. Escúchame, puede ser el bíceps, el semitendinoso, puede ser el deltoides, me importa un pepino, lo que sea. Lo que te digo es que con este músculo que estoy levantando lo resuelvo el problema del paciente. Acostúmbrate que eso es lo importante. Le dije, ok, doctor, muchas gracias, claro que sí. Y claro, después, con el tiempo me di cuenta que era un cirujano de primer nivel, era muy bueno, pero tenía un problema, no sabía anatomía. O sea, tan bueno no era. Siempre hay un punto flojo de un cirujano que no sabe anatomía. O sea, ¿qué es finalmente la cirugía? Sino un tema procedimental. Es técnica. Es técnica. O sea, el cirujano es un técnico. Aprende una técnica. Tenés habilidades manuales, entonces vas a ser una buena cirujana. Por cierto, las mujeres suelen ser bastante mejores en algunas ramas de la cirugía que los varones, ¿no? Con su dominio del motor fino y tal. Pero me refiero, tenés habilidades, pero además tenés que saber. En mi época le decíamos cirujasno. Okay. Al que no sabía era bueno, pero no sabía lo que estaba haciendo. Que no puede ser que no sepa lo que estás haciendo. Porque siempre va a haber alguien que te va a ver mal y que lo va a criticar como ahora. Yo al menos tengo la decencia de no dar el nombre. ¿No? Pero otros dan el nombre. Dice, a mí me enseñó tal doctor y me dijo tal cosa, tal que es horrible. ¿No? Entonces quedas mal y estás muerto, pero todavía tu memoria queda. Entonces hay que saber. Si te vas a dedicar a la cirugía, porque siempre hay alguien que te va a ver y que va a saber más que ustedes, que van a ser unas fieras en anatomía como ahora que están estudiando como locos, ¿no? Entonces cuando le diga una cosa así, ¿no? Se van a dar cuenta que está mal. Y ese médico, por más bueno que sea, lo va a decepcionar. Ustedes van a decir, bueno, sí, pero es bueno en lo que sabe, sí, pero no es completo. Él debería saber, porque para algo es un cirujano, ¿no? Entonces la anatomía es importante para todo, ¿no? Y por supuesto, el semitendinoso va de ligión a la pata de ganso junto con el sartorio, con el grácil, y el semimembranoso va de ligión al cóndilo externo. O sea, básicamente vamos viendo este tipo son los músculos isquio, tibio, peroneos, ¿no? Esta es la pata de ganso, que en la cara interna de la rodilla, de adelante a atrás, es sartorio, ¿no es cierto? El músculo grácil y el semitendinoso. Sartorio, grácil, semitendinoso. O sartorio, recto interno y semitendinoso. En general, sobre todo para personas que hacen ejercicios aeróbicos de alto impacto, que corren, y que corren mal porque en lugar de correr en una cancha de tartán, corren en cemento porque practican y que ellos están con una pista que no tiene una buena amortiguación, entonces pueden tener muchos problemas ahí, y también pueden tener problemas a nivel de la vaina que recubre el hueso, ¿no? ¿Cómo se llama esa vaina? Periósteo. A lo que envuelve el hueso. Entonces, ¿cómo se llamará la inflamación del periósteo? Periostitis. Periostitis. Entonces, si vos, está bien hacer ejercicio, está bien, y yo no lo voy a negar, pero cuando vos no tenés los medios, las posibilidades de correr en un lugar adecuado, entonces a veces es mejor caminar. Porque vos no sabés si vas a tener cierta vulnerabilidad, algunos no la tienen, y algunos corren y toda la vida corrieron por el pentagonito y que eso nunca les pasó nada. Y otros empiezan a hacerlo, porque correr implica justamente eso, una fase de vuelo, y empiezan con problemas, dolores y molestias. Básicamente dolores tendinosos, pata de ganso, periostitis, pues corren y rebotan en un área dura que no tiene amortiguación. No es lo mismo correr en una pista atlética que correr y todavía encima en un piso de cemento pulido, que puede haber accidentes por ese lado también, puede resbalar, etc. Entonces, a veces cuando no hay un ambiente adecuado para hacer ejercicios aeróbicos de alto impacto, de correr o de saltar, es mejor caminar, ¿no? O hacer otro tipo de ejercicio en un gimnasio, qué sé yo, ¿no? Pero esto de la pata de ganso sí es propio de los saltadores, además que no tiene nada que ver con la rodilla del saltador, de Jan Perny, del Osgood Schlatter y todo lo que vamos a ver dentro de un ratito cuando estudiemos la articulación de la rodilla, que también el hecho de correr y saltar genera problemas en la articulación de la rodilla. Así como hacer bicicleta también la genera, sobre todo el piñón estático. Ahora, si vos querés hacer bicicleta porque tenés una bicicleta y querés montar bicicleta y andar en bicicleta todo el día, divino, andá, porque el piñón dinámico no te va a generar problemas, la bicicleta.
pero la bicicleta estacionaria sí. Probablemente a vos no, porque no tenés genética, porque estás jovencita, pero si tu vieja lo hace, es probable que tenga problemas. Porque ya de por sí, acordate la sarcopenia, el problema del colágeno de tu mamá, que ya tiene, ¿qué tendrá? ¿Más de 40 tiene? Bueno, ¿cuánto? De verdad. 50, tiene 50. Y con 50 ya el colágeno bajó un poco, y entonces está haciendo spinning, y lo peor de todo, que se puede hacer spinning, y es un tema de competencia, ¿no? Porque tu mami que tiene 50 y está regia, empieza con eso y ve una señora de 75 que hace el ejercicio extraordinario porque viene haciéndolo de hace 20 años y no tiene ningún problema y nunca tuvo genética para ningún problema, ni ligamentario, ni tendinoso, ¿no? ni cartilaginoso, tal como quiere la vieja, y tiene 25 años más que tu mamá. Y vos decís, pero si esta vieja maldita puede, yo también puedo. Entonces se esfuerza demasiado y vienen los problemas. O sea, cuando vos vas a un lugar en donde además de hacer ejercicio estás en competencia con otras personas, entonces te sometes a la lesión. Porque estamos hablando justamente que el ejercicio mal gestionado genera lesiones, ¿no? Entonces eso sí genera. El piñón estático puede generar lesiones, por eso en general, si ustedes van a dedicarse a la medicina y la rehabilitación, etcétera, es mejor que no tengan para someter, porque el cardiólogo quiere hacer cardiología, va a hacer una prueba de esfuerzo. ¿Qué le vas a generar? Con una bicicleta estacionaria puedes hacer una ergometría, una prueba de esfuerzo para saber cómo es un trazado electrocardiográfico, se hacen un supradesnivel de ST y no pasan la ergometría y por lo tanto le sube muchísimo la presión y no puedes hacer ejercicios. Claro que puedes. Puedes hacerlo con una elíptica, puedes hacerlo con una bicicleta estacionaria o puedes hacerlo con una caminadora. ¿Qué es mejor? Hacerlo con una caminadora. En todo caso, le aumentás ¿cómo se llama esto? La pendiente, ¿no es cierto? Y el ejercicio puede ser más intenso, pero caminar es mucho más fisiológico que hacer todo lo demás. Entonces no sometes al paciente a problemas de cadera, como puede ocurrir en la elíptica, no sometes al paciente a problemas de rodilla, como puede ser en la estacionaria, simplemente camina. Igual no pasa la prueba, está al borde de la antesala del cementerio, pero no importa, pero por lo menos no le generas otro daño. Triángulo de Scarpa, que ustedes ya lo vieron en la práctica, evidentemente, que es un gran triángulo que está formado por el arco crural o por el ligamento inguinal, arriba, y abajo por dos lados, el sartorio y el aductor largo, ¿no? Algunos toman como referencia el grácil, pero en realidad es el aductor largo. Y en ese triángulo está en la parte externa el nervio femoral y en la confluencia de este músculo que es el psoas ilíaco y el pequeño está la arteria y la vena femorales, ¿no? La irrigación en este caso está dada por la arteria femoral y acá están los nombres que le estoy poniendo, los nombres también franceses. La epigástrica superficial es la que antes. Ahora, cuando hablamos de nómina francesa, decimos antiguamente, porque acá lo que más se usaba era la nómina francesa, pero ya se está dejando de usar, ¿no? La subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superficial, que era la pudenda externa superior, ahí no variaba mucho, y es superior, porque la pudenda externa superficial y después viene la pudenda externa profunda. ¿Y cómo está? Está abajo. Entonces tampoco los franceses eran tan buenos. O sea, era la pudenda externa superior e inferior, estaba bien, las ramas musculares que son perforantes, la femoral profunda, y la anastomótica magna, que es la descendente de la rodilla. Eso sí le decían anastomótica magna, vas a saber por qué, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, ¿no? La circunfleja, a ver, en primer lugar, acá tienen ustedes la epigástrica, esta es la epigástrica superficial y la profunda, o sea, la que está cortadita acá, que es la, digamos, la profunda, que era la inferior de los franceses, ¿no? Luego, ¿qué tienen? Bueno, tienen la circunfleja ilíaca, las circunflejas son la medial y la lateral, que le dan la vuelta a la cabeza al cuello quirúrgico del fémur, como lo hacían las circunflejas humerales, dándole la vuelta al cuello quirúrgico del húmero. Igualito, ¿no? Ahí no hay ninguna diferencia. ¿Qué más tienen? Bueno, tienen la rama descendente de la circunfleja y tienen las ramas, la femoral profunda, igual que había la braquial profunda, acá tienen la femoral profunda, ¿no? Y la femoral profunda emite varias ramas, pero las más importantes son, porque a ver, perforantes hay en todas las arterias, perforantes son ramas que penetran en el músculo y lo perfunden,
básicamente, una perforante, ¿no? Tiene muchísimo que ver con el calentamiento, tiene muchísimo que ver con la oxigenación, con el volumen máximo de oxígeno, con la estudio de beneficio, todo eso. ¿Es importante la perforante? Sí, importantísimo. La vasodilatación, el simpático, la taquicardia, ¿no? Que hacen cuando hacen ejercicio, es importantísimo las perforantes. Pero hay perforantes que tienen nombre. Ninguna perforante tiene nombre. Estas son las únicas, ¿no? O muy pocas de la anatomía. ¿Por qué? Porque son reparos anatómicos, ¿no? Hay 3 perforantes, que son la primera, la segunda y tercera, y hay algunos reparos anatómicos para ubicarlas, porque de estas perforantes salen otras ramas, perforantinas, ¿no? Que finalmente terminan perfundiendo a los músculos aductores y a muchos otros en esta zona. Entonces, son perforantes que las individualizamos hasta con nombre propio, el perforante 1, 2 y 3, porque son importantes, y luego tienen esta rama que es la rama descendente de la rodilla, que es lo que los franceses llamaban anastomótica magna, ¿no? Entonces, esta es la circunfleja femoral lateral y medial, ¿no? Y las perforantes, acá que viene de la femoral, esta es la femoral profunda, 1, 2 y 3, acá está. O sea, tenemos la primera perforante, la segunda perforante y la tercera perforante. La primera perforante, el reparo anatómico, es el pectíneo del aductor corto. La segunda perforante está entre el aductor menor y el aductor magno, y la tercera perforante el vértice. Entonces, la tercera perforante está a nivel del vértice del aductor menor. Esas son los reparos anatómicos para las perforantes. 1, 2 y 3, que es en realidad 3, 2, 1, es al revés, es de abajo hacia arriba. Y el nervio, en este caso ahí tenemos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio que está prácticamente sobre este músculo psoas-ilíaco, que está externo respecto a este ángulo diedro que le mencionaba, que se divide en el nervio cutáneo femoral lateral, que es de los franceses el fémur cutáneo. Bueno, a ver, hay el nervio femoral, es un nervio mixto, es motor y sensitivo, igual que todos los nervios que vimos en miembro superior, es un nervio mixto. Hay ramas sensitivas puras, también había ramas sensitivas puras en miembro superior, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Había ramas que eran solo sensitivas, acuérdense uno, había un nerviecito, ¿cómo se llamaba? Que inervaba solamente la parte interna del brazo, y que era sensitivo puro, que los franceses le decían accesorio de braquial cutáneo interno. Es el antebraquial lateral. Cutáneo braquial medial. Bueno, es un nervio sensitivo puro. No inerva ningún músculo el cutáneo braquial medial. En cambio hay otros nervios, como el cutáneo antebraquial lateral, que claro que es un músculo mixto, es un nervio mixto, porque inerva músculos y inerva piel. Bueno, en este caso, este es un sensitivo puro, el cutáneo femoral lateral, y luego está el cutáneo femoral medial, que es el safenio interno de los franceses, que a ese sí es un nervio mixto, de ramas musculares, cutáneos, y el nervio del cuádriceps, ¿no? Que es esto el nervio del cuádriceps. Todo esto que vemos acá es parte del nervio del cuádriceps, que da muchísimas ramas y más de una rama para cada músculo. Esto se parece mucho al nervio facial. El nervio facial, ¿cuántos músculos hay en la cara? Ponele los que quieras, pero ¿cuántas ramas nerviosas dan? Montones. Porque, por ejemplo, la rama que da para el orbicular de los párpados hay como 7 ramitas que dan al orbicular. O sea que este nervio del cuádriceps se divide en múltiples ramas que cogen a los músculos por diferentes partes. No es una para cada músculo. No es una para cada músculo. Si hay una denervación, digamos que hay una axonomnesis o una neuroamnesis, se cortó la rama, no habría mucho problema. No es como en la mano, que si hay un problema de una neuroamnesis, un corte directo de la rama tenar, ahí sí se pudrió todo, porque simplemente no hay movimiento, no hay oposición del pulgar. Porque es un solo nervio que permite, y una sola rama motora que permite la oposición. Acá no. Acá en general los músculos están inervados en varias fases, son músculos grandes. Cuando hay que excitar a estos músculos, se procura hacerlo con un tipo de aparatología que permite trabajar músculos grandes. Entonces hablamos de corrientes de tipo interferenciales, ¿no? Pulsos magnéticos de alta intensidad que cogen grandes músculos, ¿no? Músculos muy grandes. Los músculos grandes realmente, los músculos que más se lesionan, y los músculos grandes a los que yo me refiero son el cuádriceps, los aductores, ¿no es cierto?, los isquiotibiales y el tríceps sural en la pierna, que todavía no llegamos. Son los grandes músculos que tienen más lesiones
en nuestro cuerpo. Digamos, por la marcha, por el ejercicio, por la postura, por sobreuso, por el trabajo que hacemos, son los que más se lesionan. Ah, claro, pero también, y en el hombro también hay músculos que se pueden lesionar, pero en realidad son tendones. O sea, acá estamos hablando de músculo directamente. No estamos hablando de tendinitis, tendinosis. Estamos hablando de lesión muscular. ¿Cuáles son los músculos que más se lesionan? Los peniformes. Los peniformes tienen forma de Pluma. peniforme, pluma. Y tienen más inserciones musculares, más uniones miotendinosas. Entonces, ¿esos músculos dónde están? En el tren inferior. Isquiotibiales, sí. Cuádriceps también. Tríceps sural, los gastrocnemios y el sóleo, ni hablar. Y los aductores, por supuesto. ¿No? Es difícil que haya una neuromnesis que haga que un músculo ya no se mueva porque hay una sección a nivel del nervio, porque hay varios nervios que inervan los mismos músculos. Ciático menor, acuérdense los nombres, cutáneo femoral posterior, ciático menor, obturador, cutáneo femoral lateral o femorocutáneo. Bueno, pasemos por alto esto. Chao, ustedes lo ven, qué lindo, adiós. Bueno, esta foto ya le dije que me la tomé hace muchos años. Pero es solamente para que vean, ¿no? Miren esta belleza. No, miren esta belleza. Hoy Sartorio se ve claro. El sartorio. En realidad, yo pongo esta foto porque en realidad, ustedes saben que yo les dije que yo he trabajado mucho en esto, con gente que se ciclaba para hacer para competir y tal. Y ni siquiera Javier Calavera, que tenía una genética extraordinaria, bendecida, porque era un tipo que tenía una genética extraordinaria, porque no toda persona que compite en esto tiene una genética que vos digas, pero qué buena masa muscular, o sea, qué buena ubicación, qué bien definidos están los músculos, ¿no? Este muchacho no tiene bien definidos los abdominales, es una basura, pero no importa, pero yo no me interesa eso. Pero lo que respecta a la parte de la cintura escapular y del muslo extraordinario, miren este sartorio. Este sartorio es extraordinario. Miren el sartorio, miren la masa de los aductores, ¿no? Miren este músculo, si esto no es bipeniforme, yo soy Schwarzenegger. O sea, ustedes ven el músculo bipeniforme, claro, este pobre hombre no toma agua por el riñón, ¿no? 2 días sin tomar agua para secarse, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo no digo que sea saludable, pero bueno, miren esto, miren esto. Bueno, bipeniforme, si tenés dudas, acércate. Extraordinario, ¿no? Entonces, muy buena definición de los bastos, ¿no? Pero básicamente lo que me llamó la atención a mí del sartorio, porque no he visto una cosa como esta en otras personas, ¿no? Si tenemos que ver algún musculito, ¿cómo se llama este músculo? Dorsal. Redondo mayor, claro. ¿Y de acá abajo? Dorsal ancho. Dorsal ancho, claro. El más grueso, el más importante. ¿Lo ven? Acá está. O sea, mejor definición acá, pero ¿dónde está el sartorio? A ver, miremos. Hay dos. No lo veo. No hay sartorio. A ver, acá. Tampoco. ¿No? Por eso les digo, es difícil. Esa... ¿De qué estás hablando, enferma? Mirá, nuestro músculo, el comentario que le hace a la Mini. A ver, no puedes pensar en otra cosa. Toda la vida. No puede ser. Es cierto un poco también. Es cierto porque, claro, el hecho del uso de ciclarse con estanozolol, ¿no? con decauraulina, etc., genera un problema a nivel de un incremento inicial de las hormonas masculinas junto con las femeninas, luego dejan de ciclarse y al final sí hay un problemita, ¿no? Bueno. Pero que sos enferma, sos enferma. Bien, entonces, bien, vamos a tomar un descanso y hacemos rodillas, chicos.